vamos a hablar ahora un poco sobre lo que es el VIH ocular y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida ocular. Mi charla se llama aproximación diagnóstica y terapéutica porque nosotros no siempre abarcamos todo el paciente, entonces por eso la denominación. El virus de inmunodeficiencia adquirida, si hablamos de él, tenemos que describir que la epidemia del VIH empezó en la década de los 80. Sin embargo, el virus en sí se describió en 1984 como un virus con una estructura formada por una cápside y que en su interior tiene material genético de tipo ARN. Este está formado por varias enzimas que son las que van a promover que este sea infeccioso. Entonces, para entender la forma en la que el VIH actúa, hay que entender su ciclo de vida. Las partículas virales están circulantes en la sangre y su célula objetivo va a ser el linfocito TCD4, el cual es una célula que se encarga de mantener la inmunidad celular. Como el VIH va a atacar estas células, su objetivo final es disminuir el número de CD4 y aumentar su carga viral circulante. Entonces tiene varios pasos su ciclo de vida. El primer paso es el enlace en el cual las moléculas del virus se unen a sus receptores del linfocito TCD4. Luego viene la fusión, en donde la membrana plasmática del virus se une a la membrana plasmática del CD4 y libera su ARN. Este ARN, por acción de una enzima que se llama transcriptasa inversa, se va a transformar en ADN. Ya siendo ADN, él va a poder penetrar dentro del núcleo y va a formar parte del ADN de esa célula. Así se van a sintetizar nuevas partículas de VIH que junto con las proteínas formadas van a formar un VIH inmaduro. Este VIH inmaduro es liberado al exterior y por acción de otra enzima que es la proteasa se va a desligar de las proteínas y va a formarse como un VIH maduro que es infectante. Este proceso culmina con la muerte del linfocito y con el aumento de los viriones. Entonces, si el VIH actúa y no se inhibe, va a disminuir el número de CD4 y va a aumentar la carga viral. Antes la mortalidad por VIH era muy alta, sin embargo, luego de la introducción de la terapia antirretroviral de alta eficacia, el número de personas que viven con VIH ha aumentado, es decir, la sobrevida de los pacientes. El objetivo de esta terapia es aumentar el número de CD4 y disminuir la carga viral. Para conocer las enfermedades a veces hay que hablar un poco de la epidemiología, aunque son números, pero por ejemplo vemos como en el 2000 datos mundiales dicen que había 27.7 millones de personas viviendo con VIH. Dichas cifras han aumentado hasta las cifras del año pasado. Nuevas infecciones en VIH, ahora hay menor cantidad de personas con infecciones, antes había más, y muertes relacionadas con el VIH vemos como hay una marcada disminución, de 1.5 millones que morían a 1 millón. Esto es porque hay más personas con acceso a la terapia HAART y esto aumenta su sobrevida. Aquí nos muestra los datos del VIH por regiones. Vemos que las regiones que siempre han tenido mayores personas viviendo con VIH siempre ha sido África y que en nuestro continente, en América Latina, 1.8 millones viven con VIH y en el Caribe 310.000 personas, de los cuales tienen acceso a terapia HAART 170.000 en nuestro medio. Entonces, el que tengamos muchas personas viviendo con VIH quiere decir que cada oftalmólogo en algún momento va a tener una oportunidad de revisar un paciente con VIH. Esto quiere decir que para poder revisarlos tenemos que estar capacitados y saber qué podemos ver en sus ojos.
Entonces, la importancia de identificar a estos pacientes es que puede haber algún tipo de enfermedad oportunista. Las enfermedades oportunistas disminuyen la sobrevida de los pacientes. Entonces, hay enfermedades que se van a presentar, no importa el control SD4 que el paciente tenga, por ejemplo, la sífilis y la candidiasis. Otras, como la tuberculosis, se presentan con un conteo de aproximadamente 300 células por microlitros, y otras ya cuando bajan los conteos por debajo de 200, como son la meningitis criptococóxica, toxoplasmosis y la retinitis por CMV y herpéticas, que son las principales causas de enfermedades oportunistas en VIH. Entonces, a la hora de evaluar un paciente con VIH, tenemos que tener en cuenta varios acápites. Uno es interrogar al paciente sobre el tiempo de diagnóstico con la enfermedad, el tiempo en el uso de los antirretrovirales, si los usa o no, sus últimos conteos de CD4, su carga viral y la historia anterior de enfermedades oportunistas. Esto es porque la enfermedad oftalmológica es un signo de que el VIH está diseminado, es decir, que está en multiplicación activa. Entonces, un médico internista, al obtener información de un oftalmólogo, puede orientarse en cómo está el estado de inmunosupresión de su paciente. Entonces, el examen oftalmológico va a abarcar desde los párpados hasta el segmento posterior. Aquí tenemos el molusco contagioso. Este es un postvirus de tipo ADN que se presenta en el 5% de los pacientes con VIH. Son lesiones que son perladas, blanquecinas y que suelen ser múltiples. El tratamiento de estas, más que todo, es la crioterapia, excisión o curetaje. Si observamos un tipo de lesión en un paciente adulto joven, es una indicación de realizar una prueba de VIH por sospecha clínica. Otra entidad es el herpes zóster oftálmico, en el cual vamos a ver la presencia de vesículas en una hemicara, y que si se presenta el signo de Hutchinson, que todos conocen, hay más riesgo de que se pueda afectar el ojo. También es bueno investigar si el paciente en algún momento tuvo historia de herpes zóster cutáneo o de si tuvo historia de herpes labial, que es el tipo 1 y tipo 2. Porque estas son entidades que luego nos pueden orientar en el caso de que el paciente presente alguna patología ocular. Siempre que un paciente tenga VIH, el tratamiento del herpes zóster va a ser con aciclovir endovenoso. Si es un paciente no VIH, puede ser aciclovir oral, pero es indicativo realizar la prueba para VIH porque es sospechoso de dicha entidad. Otra entidad es la microangiopatía conjuntival. En los pacientes con VIH, el virus coloniza a las células del endotelio, y al colonizar las células del endotelio, esto hace que haya un remanso en la corriente vascular. Entonces los eritrocitos van a circular de forma más lenta, y a nivel de la conjuntiva pudiéramos ver cómo circulan los eritrocitos. El sarcoma de Kaposi es una entidad que se presenta en el 10% de los pacientes con VIH, como estas lesiones que son púrpuras que pueden abarcar la conjuntiva y también a nivel del párpado. En estas la conducta debe de ser la excisión, y también se pueden utilizar fármacos antineoplásicos. Está lo que se describe como uveitis asociada a drogas en pacientes con VIH, sobre todo a dos medicamentos principales. Uno de ellos es la rifabutina, que es un medicamento que se usa como profilaxis en los pacientes con Mycobacterium avium intracelular. Y otra es el cidofovir, que es un medicamento que se usa contra la retinitis por CMV o contra el CMV diseminado. En ambos casos, el retiro del medicamento va a contribuir a la mejora del cuadro y se puede auxiliar del uso de esteroides tópicos. Hay un cuadro que se describe como uveitis por reconstitución inmune,
que es que un paciente que ha estado en un estado de inmunosupresión e inicia la terapia HART va a iniciar un estado de recuperación en su cuerpo, es decir, su inmunidad se va a recuperar y se ha asociado a infecciones anteriores por microorganismos como el CMV, como la toxoplasmosis e incluso la tuberculosis. Entonces, este es un caso que nos llegó de una niña que estaba recientemente diagnosticada de VIH y ella llegó por esta lesión en la retina que tiene apariencia granular. Al tener el diagnóstico de VIH, pensamos en una retinitis por CMV e ingresamos a la paciente para tratarla por dicho cuadro. Pues la paciente mejoró los primeros 3 días, pero luego aumentó, al comenzar a subir los CD4, aumentó también la reacción en cámara anterior. Y el ojo realizó hipopión, hizo una endoftalmitis. Entonces, en ese momento se planteó el uso de esteroides para mejorar el cuadro de esteroides sistémicos. Sin embargo, la paciente cursaba con una infección fúngica pulmonar y la pediatra no recomendó el uso. Pues entonces el ojito se perdió, el ojito hubo que nuclearlo. Entonces, para evitar la uveitis por reconstitución inmune, el objetivo es continuar la terapia antiviral en caso de que sea CMV o antibiótica, en caso de que sea toxoplasmosis, pero también auxiliarse del uso de los esteroides, que en este caso no pudo ser posible. Como vemos aquí, el tratamiento de la infección y el uso de los esteroides sistémicos. Otra entidad que se presenta en estos pacientes es la retinitis por CMV. Es la manifestación más frecuente del VIH y se presenta en aquellos que tienen un conto de CD4 menor de 50 células por microlitro. Se va a manifestar con la presencia de manchas algodonosas asociadas a hemorragias intrarretinianas que pueden ser en manchas. También pueden presentar microaneurismas, pero dichos microaneurismas se ven más bien en la AFG. La explicación de este fenómeno de isquemia a nivel de las capas de fibras nerviosas de la retina es que el VIH, al igual que lo hace la conjuntiva, coloniza las células del endotelio y se forman inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos enlentecen el tránsito sanguíneo y dan lugar a isquemia. Este proceso no necesita tratamiento, sino que más bien al iniciar la terapia HART y subir la inmunidad del paciente, el mismo proceso va a tener resolución. Tenemos la retinitis por CMV, que es la principal causa de infección oportunista en estos pacientes. Y si nosotros en el ojo describimos una retinitis por CMV, esto quiere decir que el paciente ya entra dentro de un criterio SIDA. Es decir, que ese paciente está seriamente inmunocomprometido. Es un virus DNA de doble cadena, la cantidad de CD4 es menor de 50 y tiene 3 formas básicas de presentación. La hemorragia, que son lesiones blanco-amarillentas con áreas de necrosis central, cuyos bordes son edematosos asociados a hemorragias en los bordes. Tenemos la forma llamarada, que tiene una línea de demarcación, a partir de la cual se extiende la lesión en forma de llamarada, con áreas de necrosis asociadas a hemorragias. Y tenemos la indolente o granular, donde las lesiones, las áreas de necrosis están central, pero no se asocian a hemorragias. La forma indolente por lo general se localiza en la periferia, por lo tanto, un paciente con VIH de primera vez siempre debe ser visto dilatado y en sus siguientes chequeos también hay que dilatar y evaluar periferia. Puesto que a veces la reacción en cámara anterior es mínima y solo el evidenciar la lesión es que nos va a decir que está cursando con una infección. Entonces, el tratamiento es a base de fármacos antivirales. Nosotros nos auxiliamos de 2 fármacos básicos. Uno de ellos es el ganciclovir, en una dosis de 5 miligramos por kilo, que se aplica 3 veces al día como dosis de inducción las primeras 12 semanas y luego se deja dosis de mantenimiento una vez al día hasta que hay una limitación del borde de avance de la lesión. Otra terapia alternativa, pero que es más cara, es el valganciclovir en estas dosis, pero el problema con el valganciclovir es que es muy caro y que en nuestro país entra dentro del programa de alimentos de medicamentos controlados.
Entonces, estos solo están reservados para pacientes que están en situaciones de trasplante renal. En el centro a veces no lo facilitan y se lo dan al paciente por 2 semanas, pero luego de 2 semanas el paciente se queda sin medicamento y hay que auxiliarse de la aciclovir oral. Por lo tanto, nosotros hemos usado la opción de la aciclovir intravítrea. A dosis de 2 miligramos en 0.1 cc, damos una inducción de 2 veces por semana, inyecciones, y esto es hasta que la lesión se empieza a limitar. Luego de que la lesión se limita, el mantenimiento es 1 vez por semana hasta que se inactiva la lesión. Este es un caso de un paciente que tratamos con aciclovir endovenoso por 2 semanas y que luego continuamos con el aciclovir intravítreo. Él mejoró significativamente en realidad. Vemos como estas lesiones aquí se ven blanco-amarillentas y hay hemorragias, y miren como aquí ya tienen un tono grisáceo, miren los bordes como están delimitados. La retinitis por CMV puede tener complicaciones. Una de ellas es el desprendimiento de retina, el cual es más frecuente cuando las lesiones son periféricas, y otra de ellas es el edema macular. El paciente anterior mejoró con el aciclovir intravítreo, sin embargo, ahora mismo está presentando este edema macular, que tiene áreas quísticas y parte que está difusa, y está siendo tratado con antiangiogénicos. Otra entidad es la toxoplasmosis ocular. Esta se presenta en control de CD4 menor de 150 células por microlitro, y en los pacientes con VIH una toxoplasmosis siempre va a ser resultado de una primoinfección, a menos que el paciente haya tenido un antecedente de una infección anterior. No es como un paciente inmunocompetente, que por lo general una lesión por toxoplasmosis es una reactivación de una lesión antigua, donde encontraremos una cicatriz y una lesión nueva a partir del borde de la lesión. Por lo general son lesiones nuevas en las cuales el vitro se ve claro, puesto que la inmunidad del paciente está comprometida y no hay tanta reacción vítrea. También la cámara anterior se suele ver sin celularidad por el estado de inmunodepresión del paciente. En estos pacientes siempre hay que hacer un examen neurológico, puesto que el 40% de ellos pueden presentar toxoplasmosis cerebral. Entonces también hay que hacer resonancia magnética del cerebro. Entonces el tratamiento es básicamente el mismo esquema. La única diferencia es que este tratamiento debe de continuarse hasta que los CD4 suban por encima de 200 células por microlitro. Esto es para evitar el síndrome, la uveitis por reconstitución inmune, que hablamos anteriormente, que es debido al proceso infeccioso de la toxoplasmosis. Una entidad que es una emergencia médica es la necrosis retiniana aguda. Esta se describe como una panuveitis infecciosa, en donde va a haber tanta inflamación en el segmento anterior como en el segmento posterior, y que a través de un vítreo turbio podemos visualizar algunas lesiones blanquecinas como parches que tienen tendencia a la confluencia, como esas que se ven acá. Estas se suelen presentar en CD4 menor de 50 células por microlitros y se asocian al herpes virus 1, 2 y virus varicela zoster. Este es un paciente que tenía una necrosis retiniana aguda y se le pudo realizar una FG. Esta permite ver cómo a nivel del área de necrosis hay áreas donde se ve el camino fluido de las arterias, que es lo que describe justamente el cuadro de necrosis retiniana, que es una arteritis, necrosis asociada a arteritis, y da la apariencia de barro cuarteado, como se describe en esa área. Siempre evaluar la periferia, ver cómo se forman estos parches y tienden a confluir. Entonces, en un paciente inmunocomprometido hay un tipo específico de necrosis retiniana, que es la necrosis retiniana externa progresiva, o PON,
en donde la distribución de la necrosis es inversa a la necrosis retiniana aguda. Vimos cómo en la necrosis retiniana aguda las lesiones iban desde la periferia hasta el centro, mientras que acá la necrosis va desde el centro hasta periferia, de manera centrípeta. Esto es muy característico de pacientes con VIH. Si lo vemos, debemos pensar que tiene VIH. Entonces, el tratamiento, si es una necrosis retiniana aguda, de preferencia es el aciclovir, que es el fármaco que tiene mayor penetrancia para este tipo de microorganismos. La dosis es esta que vemos acá, se le da por 7 a 10 días y luego se deja con aciclovir oral. Existe el valaciclovir, que es una prodroga del aciclovir, que se puede dar de manera oral. Sin embargo, este es muy caro y es poco accesible para los pacientes, y si se les da por tiempo limitado, entonces también entorpece la mejoría del cuadro. Sería el medicamento ideal, puesto que así el paciente se puede manejar de forma ambulatoria y no hay que ingresarlo, pero debido a su alto costo, limita su uso. Tenemos también la neumocistosis. Esta se presenta en pacientes con CD4 menor de 50 células por microlitros y es básicamente una coroiditis. Esta se ha descrito en pacientes que usaban pentamidina en aerosol para profilaxis por el neumocistis carini. El mecanismo que ellos proponen es que al usar el aerosol, sus partículas se diseminaban a otras partes del cuerpo y entonces infectaba el ojo. No suele presentar reacción en cámara anterior y su tratamiento es con trimetoprim sulfa. Tenemos la sífilis, que como es la gran imitadora, se suele presentar en cualquier nivel de CD4. Siempre que tengamos una sífilis ocular, debemos considerar que es una neurosífilis, puesto que ya ha atravesado barreras endoteliales de endotelio continuo, como es la barrera hematoretiniana interna y externa, que es el mismo endotelio que hay a nivel del cerebro. Entonces, si un paciente presenta sífilis ocular, hay que investigarlo y revisar su cuerpo, ver si presenta alguna lesión de sífilis secundaria, como son las lesiones a nivel de las palmas de las manos y las plantas de los pies, o a nivel de la piel, buscar las cicatrices de la roceola sifilítica. El tratamiento es bastante accesible, es de penicilina cristalina por 15 días y el paciente responde muy bien. Tenemos la tuberculosis, que también es la gran imitadora. La tuberculosis se ha descrito como la enfermedad oportunista que al presentarse en el VIH disminuye la sobrevida del paciente con VIH. Es decir, que si tenemos un paciente con VIH y tiene una tuberculosis ocular, quiere decir que su estado de inmunosupresión es severo y que su expectativa de vida es pobre. Entonces debe ser un paciente que reciba terapia antirretroviral de emergencia y que no se puede soltar porque se puede perder. Se puede presentar a manera de las lesiones asociadas a vitreitis y los granulomas asociados a neovascularización, como granuloma único o como lesiones multifocales, como estas que se ven acá. Otra entidad es la criptococosis, cuya forma de presentación más común es el papiledema, puesto que es más frecuente que sea debida a una meningitis por criptococo. Entonces, su tratamiento es tratar el hongo a base de anfotericina y fluconazol. El linfoma intraocular es una entidad que no es específica de pacientes con VIH. Si bien el tener VIH aumenta el riesgo de que el paciente pueda padecer de linfoma, se suele presentar como un infiltrado retinocoloideo amarillento, que pudiéramos pensar que es una necrosis retiniana de tipo herpética, pero que no responde ni a los antivirales ni al uso de los antibióticos. Entonces ahí hay que tener en cuenta que puede ser un linfoma. Entonces yo les traigo un caso clínico. Es un masculino de 23 años. Él viene de Haití y reside en la República Dominicana. Él fue diagnosticado de VIH hace un mes y no ha iniciado su tratamiento antirretroviral. Él
Le mandaron a hacer los estudios en el programa, pero no ha iniciado el tratamiento. No tiene el reporte de los CD4 ni tiene la carga viral. Cuando él llegó, eso fue el 4 de marzo, tenía la agudeza visual de 20/20 y cuenta de 1 metro. El segmento anterior en el ojo derecho sin ningún dato de alteraciones y en el ojo izquierdo celularidad de 2 cruces y sinequias posteriores. La fundoscopia en el ojo derecho era fisiológica. En el izquierdo no tengo fotos, pero tenía una vitreitis de 3 cruces y solo se le veía un foco amarillento como de 2 diámetros de papila. Entonces le hicimos analíticas. Él salió con el BDRL positivo, el FKBS positivo y el PPD positivo. Todo positivo. Le realizamos un eco modo B. Entonces visualizamos acá esta lesión de tipo granuloma que tiene un poquito de líquido subretiniano. En este momento, ¿qué ustedes harían con su paciente? Díganme que yo... ¿Tiene positivo para sífilis? ¿Tiene positivo para TB? ¿Está inmunodeprimido? ¿Qué haríamos? Un hemograma, a ver si tiene anemia, ¿sí? ¿Qué más? Díganme, mis chicos, antes de que los llamen. Bueno, ese paciente tenía todo y era una duda diagnóstica que íbamos a hacer con él. Entonces, ¿qué hicimos? Lo ingresamos para tratarlo con lo que teníamos. Lo ingresamos para tratarlo por sífilis, sabiendo que también tenía tuberculosis y que lo teníamos que mandar al programa de tuberculosis. Pero ¿qué pasa? A veces lo mandamos al programa de tuberculosis y retardan al paciente, entonces perdemos al paciente y perdemos el ojo. Entonces lo que hicimos fue que lo ingresamos para pasarle penicilina, 20 millones de unidades diarios. Él completó los 10 días. Sin embargo, el cuadro seguía igual, el paciente estaba cortaderos. El paciente luego inició el programa de TB y luego de 2 semanas acudió a la consulta y ya el vitro estaba más claro, luego de 2 semanas de haber iniciado el tratamiento de TB. Entonces ya sí podíamos ver la lesión y es claramente un granuloma coroideo, un granuloma por TB, y la visión del paciente incluso había mejorado. ¿Qué nos quiere decir esto? El paciente con VIH es un paciente difícil porque puede tener más de una infección oportunista y se nos puede pasar en un momento, perderlo en un momento. Entonces, gracias a Dios él acudió y todavía continúa el tratamiento, esperamos que siga mejorando, pero que es un paciente que hay que tenerlo pendiente y cerca. El 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. Los pacientes con VIH-Sida tienen una condición y de alguna manera nos va a llegar, a cada uno de nosotros nos va a llegar en algún momento un paciente VIH-Sida. Es nuestra obligación ver al paciente bien, dilatarlo y ver su retina periférica, porque en nuestras manos puede ser que esté la sobrevida del paciente. Gracias. ¿Sí? ¿Se oye? Ahora sí. Bien. Con eso que la doctora Amador dice del VIH, voy a hacer un comentario. Y es que hay muchos pacientes que el oftalmólogo es el primero que sabe que tiene VIH. Entonces, hay que asegurarse de que el paciente sí recibe el tratamiento, porque muchas veces el paciente se pierde.
Entonces hay que tratar de garantizar que por lo menos el paciente se vaya con la orientación necesaria de que su tratamiento es vital para sus ojos y para su vida. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es la tuberculosis ocular y vamos a presentar un caso clínico. Vamos a empezar diciendo que la tuberculosis, al igual que la sífilis, van a tener muchas formas de comportarse, de presentarse, que en la historia clínica a veces no es clara porque nada es correcto, o aunque el paciente nos dice la verdad, muchas veces no sabemos de dónde viene el origen de la infección. Esta se trata de una femenina de 43 años de edad que solamente tiene antecedentes de tabaquismo y tenía hipertensión arterial y diabetes tipo 2. Es una señora, vamos a ver, que viene porque la paciente refiere visión borrosa. Pero aparte de la visión borrosa, la paciente cuenta que en las últimas 2 semanas, pero que ella no tenía ningún otro antecedente que recordara, como que estuviera viendo mal antes, que tuviera cefalea, que tuviera otras características. En la inspección, la paciente presenta alteraciones de la piel, tanto en cara y todo el cuerpo, pero como es blanca también tenía pecas. Entonces, teníamos ese dato adicional. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros hacemos la evaluación oftalmológica, a nivel ocular, el segmento anterior estaba más o menos tranquilo y la visión estaba mal solo del ojo izquierdo. ¿Qué sucede? Que tomamos la presión y se trataba de una presión normal. Si nosotros vemos, ella, bueno, pasó muy rápido el video, vamos a tratar de reproducirlo nuevamente. No. Me voy a la anterior. Sí. Si vemos, ella había presentado una lesión, pero este es el ojo derecho, pero el ojo que veía mal era el ojo izquierdo. Unas pequeñas sinergias frías y algo de fibrosis. ¿Qué sucede? Que esta paciente, a nivel del fondo de ojo, bueno, ustedes ven. A nivel del fondo de ojo, si podemos ver aquí, vemos que en esta área hay una lesión con hipopigmentación plana aparentemente, y si vemos por acá en el área de lo que corresponde a la papila también se observan áreas de atrofia peripapilar en un fondo que por las características de ella se ven normal por lo demás. Esto que está aquí es un artefacto, hay algunas características. Si nos vamos al otro ojo, nosotros podemos ver una lesión aquí hiperpigmentada, y en esta área se puede observar silueta de algunas alteraciones vasculares, una pequeña microhemorragia, un área sobrelevada. Esto y esto son artefactos. Y si ven acá hay borramiento del disco en esta zona y se observa una lesión acá. ¿Qué sucedió? Que viendo esto, lo primero que nosotros pensamos viendo esto es ¿qué sería? Que sería una tosoplasmosis, y que probablemente las alteraciones que presentaba del ojo derecho se trataban de alteraciones propias de la raza, algún cuadro inflamatorio crónico, y que no se fuera otra cosa. ¿Qué hicimos en ese momento con esta paciente? Empezamos a pensar en algunos diagnósticos diferenciales, pero nuestro diagnóstico de cabecera era
tosoplasmosis, una lesión antigua con otra lesión activa. Ese era el diagnóstico, eso era lo que pensábamos ahí. ¿Qué hicimos con la paciente? Empezar el tratamiento y empezamos poniéndole clindamicina con pirimetamina. Después del tratamiento, la paciente, recuerdan que este es el ojo derecho, el ojo bueno, esta lesión acá, ven que este es el vaso sanguíneo y vemos acá, y esto acá ya no nos convence de que realmente está inactivo ese ojo, que no tiene nada. Entonces, sí, aquí hay algo que se puede ver, pero la paciente no es VIH ni nada. Pero pensaríamos que eso tan tranquilo, tan sutil, no debía ser algo así tan importante. Y en el otro ojo ya sí se puede ver de que hay esta lesión, esta zona, y miren lo que vemos acá. Ya aquí sí se ve todos los depósitos, sí se ve que hay, aparte de esto, todas las áreas, y entonces ya sí empezamos a cambiar de opinión. Entonces, se trata de una infecciosa, y dentro de las infecciosas, la más probable era que fuera tuberculosis. Recuerdan que al principio dijimos que para la tosoplasmosis el diagnóstico era clínico, que usted le ponía tratamiento y no había necesidad ni de hacer AFG, ni hacer OCT, ni tampoco empezar a hacer pruebas de laboratorio, porque aun cuando lo hacemos, el resultado muchas veces es inconcluso. Entonces estamos aplicando el mismo criterio, pero no siempre nos sale tan bien como nosotros lo pensamos desde el principio. Entonces ahora sí, ya sabemos que hay algo más. ¿Qué hacemos? Ya teniendo en mente de que se trata de probable, porque no tenemos la garantía de que fuera una tuberculosis, hacemos la AFG. Y entonces aquí sí se ve un área de fuga, aquí ya esto que parece un granuloma con una zona de vasculitis, inflamación, y en el ojo contralateral ya sí se ve, y miren acá, hemorragia, todas estas alteraciones. Entonces ya sí nos vamos poniendo claro. Como este es un caso que lo queríamos presentar, entonces aparte de la AFG se le hizo OCT. Ya luego volvemos que no era porque el caso originalmente lo necesitara, pero sí para nosotros determinar las alteraciones que se presentaban. Y aquí podemos ver muy claramente las capas de la retina y esta lesión bien sobrelevada, con unas alteraciones ahí de la condensación de las estructuras. Y entonces, ¿qué hicimos con la paciente? También le hicimos un Komodo B más A. Si se fijan, hay una zona por acá, vamos a tener que volver a correr el video, y hay áreas donde hay una zona sobrelevada con algo de una pequeña banda que se adosa a la estructura de la lesión, y entonces ya sí hicimos pruebas de laboratorio, más que para diagnóstico, para documentar el caso. Y si se fijan aquí, tenemos un PPD de 20. Hay algo que voy a decir en este acápite. Si usted tiene un paciente VIH que se le hace un PPD y sale en 5, es positivo. Si tenemos un paciente que no tiene conocimiento de tuberculosis, pero tiene un familiar que le dio tuberculosis, trabaja en un área de exposición a tuberculosis y sale en 10, es positivo. Y para cualquier persona sin ninguna relación, más de 15, ya es positivo. Entonces, ya con estos resultados, sí estamos claros de que el paciente necesitaba tratamiento. ¿Por qué decimos esto? Porque la señora al principio pensábamos que era una cosa,
pero ya viendo cómo se va comportando el cuadro, cuáles alteraciones vamos observando, qué manifestaciones tiene, nos hacen pensar que es algo diferente. Vamos a ver, porque también le hicimos una radiografía, y cuando se le hace la radiografía, empezamos a ver la radiografía y vemos una área acá, con esta zona acá, pero ¿qué pasa? Eso a nivel del mediastino. La paciente tiene antecedentes de tabaquismo y no tiene la característica forma de una caverna, y no es en las áreas pulmonares superiores, que lo normal es que aparezcan en las áreas. Entonces, tampoco era como para pensar que fuera eso, pero hubiese sido interesante porque mi diagnóstico diferencial, si no hubiese sido infeccioso, hubiese sido sarcoidosis. Entonces yo hubiese pensado que en esta zona iban a haber unas de laboratorio de la bacilosis, que cuando se hacen las pruebas debemos o extrapulmonar. Le cuesta a los infectólogos que tienen una tuberculosis. Vuelvo a las... Tenemos los uveólogos con los... Pedimos que por favor se haga un tratamiento. Niega muchas veces. La medicina se vuelve no de una medicina de